placer saludarles en esta noche una vez más. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir la palabra del Señor juntos, el pan espiritual. En esta hora pues tenemos otro interesante estudio, mensaje de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Y pues seguimos hablando un poco acerca de estas maravillosas verdades que encierran el mensaje del santuario. Ustedes habrán podido notar que hemos estudiado cada una de estas verdades hasta el momento en una forma sencilla y práctica. No nos hemos dedicado a entrar exhaustivamente a cada una de estas partes, porque el Evangelio no es algo difícil de entender, ni tampoco es algo complicado. Lamentablemente, muchas personas, los hombres, las religiones, o muchas religiones, han hecho del Evangelio algo muy difícil de entender y de comprender. Y por eso muchos profesos cristianos hoy han perdido ese mapa, esa brújula que nos ha de llevar al reino de los cielos. Y es por eso que en esta hora nosotros vamos a abordar la llave número 4 de esta serie que hemos titulado Las 7 llaves de la salvación. ¿Cuál será la llave número 4? Bien, nosotros hemos ya estudiado la primera llave, que es la puerta de acceso. Yo creo que es la principal, porque sin la puerta, que es Cristo Jesús, pues no tenemos acceso a las demás verdades que están allí enseñadas o representadas en el santuario, ¿sí o no? La segunda llave, nosotros la estudiamos, es el altar de los sacrificios. Es una de las llaves más difíciles para la gran mayoría de las personas hoy. ¿Saben por qué? Porque muchas personas hoy no están dispuestas a hacer sacrificios. Porque este altar implica, ¿qué cosa? Implica el abandono del pecado, hermanos. Implica el abandono de las cosas de este mundo. Implica entregarnos completamente a Dios, sin reservas. Implica abandonar todo lo que nos mantuvo atados por años en esta tierra. ¿Sí o no? Y es por eso que muchos no pasan de la puerta, hermanos. Se devuelven. Es como cuando usted llega a un lugar, entra, mira y no le gusta y se va. No pasan de la puerta porque este segundo mueble implica confesión, arrepentimiento y abandono del pecado. Pero aquellos que quieren llegar algún día al trono de la gracia, donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, no le importa abandonar todo, como dijo el apóstol Pablo: todo lo he dejado por el amor de Cristo y lo tengo por basura, por estiércol, dice en otras versiones, con tal de obtener el amor de Cristo en mi vida. Bueno, vimos la tercera llave anoche, esa fuente del lavacro, ¿verdad? Para nosotros poder mantener la experiencia del altar de los sacrificios, que es el arrepentimiento, el perdón de pecado, el abandono del pecado, necesitamos esa fuente del lavacro, que es símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo, también símbolo de la palabra de Dios. Y aquellos que están dispuestos a abandonar el mundo, a abandonar el pecado en sus vidas, dejar las cosas de este mundo que los tuvo atados por años, van a tomar el paso más importante en la vida de un cristiano. ¿Cuál es ese paso, hermanos? El bautismo por inmersión, que es una entrega completa a Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo en esa famosa entrevista nocturna que tuvo con ese príncipe de Israel, contenida en San Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí están esos dos elementos en la fuente del lavacro. En la fuente del lavacro hay agua, y ese agua también representa el Espíritu Santo, lo vimos en el tema de anoche. Pero
ahora vamos a entrar entonces al tabernáculo de reunión, al lugar santo del santuario terrenal, mis queridos hermanos, donde encontramos 3 elementos allí muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza nuestra experiencia cristiana. Muchos se quedan en el bautismo, pero no nos podemos quedar en el bautismo. En el bautismo hay otro paso muy importante, entrar al santuario, y en el santuario vamos a hablar hoy de un elemento fundamental. Si es que nosotros queremos mantener la vida cristiana, si es que queremos crecer en Cristo Jesús, si es que queremos desarrollar el carácter que Cristo quiere que desarrollemos. Necesitamos empezar a vivir la experiencia del lugar santo. ¿Estamos nosotros en esa experiencia, hermanos? Éxodo 25, 23, acompáñenme por favor si son tan amables. Aquellos que traen sus libretas, siéntanse libres de apuntar, por favor, para que así en la comodidad de sus hogares ustedes puedan anotar cada uno de esos textos bíblicos. Éxodo capítulo 25 y el versículo 23. Noten cómo dice el Señor en su palabra. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. ¿De qué tipo de madera? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la madera de acacia? ¿Qué tipo de madera es la acacia? Decíamos que es una madera ¿qué? De color blanco y es que incorruptible. ¿Representaba qué? La naturaleza humana de Cristo, que no se corrompió ni por el pecado ni cuando estuvo en la tumba, en el sepulcro. Dice que harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Hoy estaremos hablando de esa 4ª llave, que es la mesa de los panes de la proposición. Aquí ustedes pueden verla en este cuadro. Ahí estaba esas 2 hileras de 6 panes cada hilera, 12 panes en total, representando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué representará ese pan? Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver qué nos dice esta declaración. Empezamos a leer una declaración muy importante contenida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 43. Leo para ustedes, por favor, Hechos de los Apóstoles, página 43, un hermoso pensamiento del espíritu de profecía. Dice: al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener una revelación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo esta semana. Si no logramos ese objetivo, hemos fallado, hermanos. Necesitamos tener esa revelación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo, sigue diciendo esta cita, se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. Aquí está, mire, la sierva del Señor no se equivocó, no pudo contradecir la doctrina del santuario. Dice que el Espíritu Santo, que representaba el agua del lavacro, dice que el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. O sea, para hacer efectiva la obra que se hacía, ¿dónde? En el altar de los sacrificios, que ahí ese altar representa el Calvario, donde Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. El mundo necesita conocer al Salvador, que se llama Cristo Jesús.
Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Y es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. En un colegio cristiano, amigos y hermanos, escuchen bien, en un colegio cristiano, a 150 estudiantes de primer año se les hicieron algunas preguntas elementales acerca de la Biblia, tales como: ¿dónde nació Jesús? ¿Cuál era el primero de los evangelios? ¿Cuáles eran algunos nombres de las cartas del apóstol Pablo? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Cuál libro de la Biblia habla de la historia de la primera iglesia? Vamos a citar algunas respuestas que fueron reveladas. Escuchen bien estas respuestas. Algunas de estas respuestas que dieron estos estudiantes de primer grado en un colegio cristiano fueron las siguientes. La historia de Abraham se encontraba en el libro de Ruth. Las persecuciones romanas fueron el gran evento del Antiguo Testamento. El éxodo fue el regreso de los judíos a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Los 10 mandamientos fueron dados por Jesús desde el Monte de los Olivos. Jesús nació en Roma. El nombre de su madre era Gabriel y fue bautizado en el Pentecostés por Juan el Bautista en el Mar Rojo. El primero de los 4 evangelios es Génesis. La suegra de Ruth fue María Magdalena y su nieto fue Noé. Jesús fue traicionado por Sansón y murió en Belén. Cerca de más de la mitad de los estudiantes dejaron 3/4 partes del examen sin contestar. Y lo más sorprendente es que casi todos estos estudiantes de primer año eran miembros de una iglesia cristiana y estudiantes de habilidad intelectual. ¿Por qué tanta ignorancia de la Biblia, mis queridos hermanos? El profeta Oseas escribió: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, de acuerdo a Oseas capítulo 4, versículo 6. Nos da tal vez risa estas respuestas, ¿verdad? Pero el mundo está ignorante en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 542. Escuchen este pensamiento. La fuente estaba ubicada entre el altar y la congregación, hablando de la fuente del lavacro, para que antes de llegar a la presencia de Dios, a la vista de la congregación, pudieran los sacerdotes lavar sus manos y sus pies. ¿Qué impresión daría esto al pueblo? Era para mostrarles que se debía quitar toda partícula de polvo antes de poder entrar en la presencia de Dios, puesto que Él es tan alto y santo que a menos que ellos cumplieran estas condiciones, morirían. Oh, mis hermanos, nosotros no entendemos bien este concepto hoy. ¿Por qué? Porque a veces cuando entramos por esta puerta ante la presencia del Señor, entramos en una forma irreverente. Ustedes me perdonan, pero es así. Y no es solamente aquí, esto en muchas iglesias del pueblo de Dios. Entramos masticando chicle, entramos hablando por celular, mandando mensajes de texto. E inclusive cuando el predicador está presentando la palabra del Señor, muchos miembros de iglesia están entretenidos enviando mensajes de texto. Hermano, esto es solemne. Cuando pronto entramos nosotros por este recinto, hay que quitarnos el calzado si es necesario, espiritualmente hablando, porque estamos delante de la presencia del Señor.
Dios le dijo a Josué y a Moisés: quita el calzado, Moisés, quita el calzado, Josué, porque el lugar donde tú estás parado, santo es. Tan pronto nosotros entramos a este recinto, hermanos, e invocamos la presencia del Señor, este lugar es santo, hermanos, porque aquí está la presencia del Señor. Por eso nosotros no podemos entrar de una manera irreverente ante el Señor, porque eso trae el desagrado para Él, y esto apartaría las bendiciones del Señor sobre su pueblo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los sacerdotes no podían entrar ni siquiera con una sola partícula de tierra o de arena a ese lugar santo, hermanos. Por eso esa fuente del lavacro estaba allí antes de la entrada al lugar santo del santuario terrenal. Vamos a hablar acerca de algunas características de la mesa de esos panes de la proposición. Acompáñenme allí mismo a donde estábamos, en Éxodo 25, y vamos a leer los versículos una vez más, el versículo 23, pero vamos a leer el versículo 24. Éxodo 25, 23 lo leemos una vez más. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Interesante, una cornisa de oro. Quizás no se puede presenciar muy bien desde la parte de atrás, pero esa mesa tenía como un tipo de corona alrededor. Esa mesa de los panes de la proposición era una cornisa de oro. Recuerden, era madera de acacia cubierta con oro. Ahí vemos nuevamente la humanidad de Cristo representada por esa madera, y la divinidad de Cristo representada por ese oro. Al igual que el altar del incienso, la madera de acacia, como acabo de mencionar, representaba esa naturaleza humana de Cristo. Y esa naturaleza divina representada por el oro. Cuando Cristo vivió en la tierra, ¿cuántas naturalezas Él tenía? ¿Ah? ¿Una o dos? ¿Una o dos? ¿Cuántos dicen que una? A ver las manos de los que dicen que una. Ninguno levanta la mano, no tengan miedo. No es un examen, hermanos. Cristo tuvo siempre las 2 naturalezas. Vamos a ver algo muy interesante. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo, que significa la palabra, ahí está el oro, era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, ahí está la madera, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo poseía las 2 naturalezas, como lo vemos en la mesa de los panes de la proposición, representado por la acacia, la madera de acacia, la carne de Cristo Jesús, porque fue 100% humano, y también era el verbo, la palabra, hermanos, representado por el oro. Pablo lo representa de esta manera en primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, oro, fue manifestado en carne, madera de acacia, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Maravillosas palabras. O sea que Cristo es nuestro mediador entre Dios y el hombre, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5, eso nosotros lo sabemos. Y para poder mediar, oigan bien, entre las 2 partes, debe necesariamente participar de ambas, o sea, de ambas naturalezas. Debe ser divino para representar a Dios ante los hombres, sin embargo, debe también ser humano para representar al hombre
delante del trono de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cito Mensajes Selectos, el tomo 1, página 401 y 402, porque tenemos que recordar un principio bíblico que lo acabamos de leer en 1 Timoteo 3:16, la naturaleza de Cristo. Es un misterio, hermanos. La encarnación de Cristo es un misterio. Vamos a leer una declaración aquí muy interesante, que ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Vamos a citar primero Mensajes Selectos, el tomo 1, página 401 y 402. Escuchen esta hermosa declaración. Dice, en su naturaleza humana y divina combinadas, ¿cuáles naturalezas estaban combinadas? La humana con la divina, igual que lo vemos en la mesa de los panes de la proposición. El oro combinado con la madera de acacia. Cristo soportó todo lo que era posible que el hombre soportara en el conflicto con Satanás. Obediente e inmaculado hasta lo último, murió por el hombre como su sustituto y garantía, soportando todo lo que el hombre tuviera que soportar debido al engañoso tentador, para que el hombre venciera siendo participante de la naturaleza divina. Qué maravilloso pensamiento, hermanos. Ahora vamos a citar otro pensamiento más, contenido en una matutina o en un devocional que muchos de ustedes tienen en sus hogares, que se llama Alza tus ojos. ¿Cuántos tienen ese devocional? Yo lo tengo, yo sé que muchos de ustedes lo tienen. Alza tus ojos, página 258, del 3 de septiembre. Noten lo que dice aquí esta importantísima declaración. Dice, es una pregunta, ¿fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? ¿Ah? La respuesta es no. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. Misteriosamente fusionadas en una sola persona, ambas naturalezas. Dice, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, oigan bien, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. ¿Cuál naturaleza murió cuando Cristo fue crucificado? La humana. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consiente en ser hijo de Dios. El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre. Noten cómo termina la cita. Este es un gran misterio. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud. ¿Hasta cuándo? Muchos quieren comprender ese misterio aquí y hacen debates en la iglesia en cuanto a esto, ¿sí o no? Y se forman unas trifurcas en la iglesia queriendo de probar cuál naturaleza poseía Jesús. Pero ella dice aquí que este es un gran misterio. Un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. ¿Cuándo vamos a comprender ese misterio, hermanos? ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué entrar en debate aquí en la iglesia en cuanto a ese tema? Vamos a ver qué nos sigue diciendo estos importantes rasgos o características de esta mesa de los panes de la proposición. Ya vimos la primera, era de madera de acacia y cubierta de oro, o sea, representaba a Cristo con sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Qué maravilloso es eso, hermanos. Y usted dirá, pero era mejor que tuviera una sola naturaleza.
No, si tú no hubiese tenido las dos, hermanos, Cristo no fuera nuestro representante ante el Padre. ¿Estamos entendiendo? Tenemos un representante ante el Padre. ¿No es eso maravilloso? Tenemos un paracleto, un abogado, como dice 1 Juan 2:1, un intercesor ante Dios y el hombre, un mediador, mis queridos hermanos. Eso es lo que Satanás odia. Por eso Satanás se ha encargado de sembrar en el mundo religioso hoy de que Jesús no es solo el único mediador en el cielo, que también el mundo tiene a la Virgen María, o que también tiene el obispo de Roma que intercede en beneficio de los pecadores en esta tierra, pero no es así. Solamente había una mesa en el lugar santo del santuario, no 2 mesas, ni 3 mesas, mis queridos hermanos. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Ese mediador se llama Cristo Jesús. A ese es que tenemos que acudir, a ese es que tenemos que clamar, a ese es que tenemos que pedir, a ese Jesús es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué más tenía esa mesa? Vamos a Éxodo 25:24, por favor. 25:24 dice: la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y el versículo 25, ya lo leímos, ¿verdad? Y el 25 tenía esa cornisa de oro alrededor. Hermanos, ¿qué demuestra eso? Demuestra 2 funciones esa cornisa de oro. Las 2 funciones de Cristo en nuestro favor. Cristo como Rey y Cristo como sumo sacerdote, ejerciendo el misterio de mediador entre Dios y el hombre. ¿Saben que el libro de Zacarías habla de esas 2 funciones de nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús? Acompáñenme en el libro de Zacarías, el capítulo 6. Zacarías está casi terminando el Antiguo Testamento, después del libro de Daniel, un poquito más adelante. Antes del libro de Malaquías está el libro de Zacarías, el capítulo 6. Y leeremos los versículos 12 y 13. Noten cómo dice este profeta Zacarías hablando de Cristo. Zacarías capítulo 6, versículo 12 nos dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es ese varón cuyo nombre es el renuevo? Es Cristo Jesús, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13 de Zacarías 6, noten cómo dice: él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Quién es el que se sienta sobre un trono, hermanos? ¿No es sino un rey? Por supuesto. Y dice: y habrá ¿qué? Sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Qué maravilloso, hermanos. Cristo es rey y también es ¿qué? Sacerdote. Él se sentó sobre el trono de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono. Hebreos capítulo 8, ¿qué nos dice? Vamos a hablar de esa segunda contraparte. Ya vimos la primera. Cristo es rey, se sentó sobre ese trono. Hebreos el capítulo 8 y el versículo 1 y el versículo 2 nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es el que se sienta sobre un trono, hermanos? Es un rey. O sea que Cristo tiene 2 funciones, es rey y es sacerdote, lo que enseña la mesa de los panes de la proposición, porque tenía una cornisa de oro a su alrededor. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo Jesús, mis queridos hermanos, está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un rey que viene pronto en gloria y majestad. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos
en noches anteriores o en temas anteriores, que en el cielo se oyó ese clamor y que decía: abrid, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria, hermanos. Ese Rey de Gloria, ¿a quién representa? A Cristo Jesús, nuestro Salvador, que entró vencedor después de que venció en la cruz del Calvario. Esta doble cornisa actuaba como protección, oigan bien, para que ninguna cosa cayera de la mesa. Solo Cristo, mis queridos hermanos, puede evitar que nosotros caigamos en pecado. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Primera de Juan 2:1, ya lo leímos, pero lo mencionamos una vez más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan capítulo 10, el versículo 28, Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo Jesús, representado por esa cornisa de oro, que era una protección alrededor de esa mesa, para que ninguna cosa cayera de la mesa, es que nos protege a nosotros, para nosotros no caer en pecado. Así que damos gracias por Jesús, mis hermanos. Cada día de nuestras vidas deberíamos dar gracias por el amor de Jesús en beneficio nuestro, por su gracia, por su ayuda, por su poder para nosotros vencer el pecado en nuestras vidas. Esa mesa de los panes de la proposición también tenía algo muy interesante. Volviendo al libro de Éxodo, donde estábamos anteriormente, Éxodo 25, versículo 26 y 27 nos dice lo siguiente. Éxodo 25, 26. Y le harás 4 anillos de oro, o sea, esa mesa, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Versículo 27. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar ¿qué? La mesa. ¿Cuántos anillos? 4 anillos. ¿Ustedes han visto alguna vez un anillo? ¿Cómo es un anillo? Redondo, ¿verdad? O sea, un anillo es un círculo cerrado que no tiene comienzo o fin. ¿Sí o no? O sea, que representa a Cristo como ¿qué? Como el eterno, el no creado, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuántas personas enseñan por ahí que van a nuestras casas y nos tocan la puerta, tempranito a veces por las mañanas, a tratar de enseñarnos de que Cristo fue un Dios creado? Eso no es una enseñanza bíblica, hermanos. Eso está en contra de la enseñanza del santuario. Esos anillos representados allí en esa mesa de los panes de la proposición representaban claramente a Cristo, mis hermanos, como el no creado, el que no tiene principio y el que no tiene fin. Juan capítulo 8 y el versículo 58, Jesús dijo estas palabras: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo se presentó ante los judíos en aquel entonces como el gran yo soy. El gran yo soy es el Dios todopoderoso y eterno, el no creado, mis hermanos. Cuando los judíos oyeron esas palabras, tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Colosenses capítulo 1 y el versículo 17 nos dice: y Él, o sea Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso es esto, hermanos. Nosotros tenemos un Salvador que tomó nuestra naturaleza, pero es 100% Dios, el creador de los cielos y la tierra, y es eterno, hermanos. Esa mesa tenía otra característica. Tenía 4 esquinas. Era cuadrada, ¿sí o no? ¿Qué representaba eso?
Cristo representaba a Cristo, que representa esa mesa de los panes de la proposición. Es el mediador para ¿cuántas personas, hermanos? Para todos los rincones de la tierra. Cristo es el Salvador para todo el mundo por medio del Evangelio eterno. ¿Sí o no? De acuerdo a Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15. 4 pies o 4 patas. Tal como las 4 patas sostienen el pan sobre la mesa, así los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sostienen al verdadero pan, que es Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso, mis hermanos. Noten cómo dice San Juan capítulo 6, acompáñenme en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Si yo preguntara aquí esta noche a cuánto les gusta el pan, yo creo que todos levantarían la mano, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 27 nos dice lo siguiente: trabajad, dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Cristo había venido a esta tierra a traer una comida que no perecía, hermanos, una comida que si era comida iba a dar vida al que la recibiera. Seguimos leyendo ahí en Juan capítulo 6. Por favor, lean conmigo en los versículos 32 al 35. Estas son palabras de Jesús. Versículo 32 de Juan 6 nos dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que ustedes le están dando al pueblo, les dice Jesús a esos líderes judíos, es un pan viejo, es un pan duro, es un pan mohoso. Yo soy el verdadero pan. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigue leyendo Juan 6:34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Obviamente los judíos creían que estaba hablando del pan físico. Jesús, ¿qué le respondió en el versículo 35, hermanos? Yo soy. Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Yo soy el gran yo soy. El que me presenté ante Moisés en la zarza ardiente, ese soy yo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Las mismas palabras que le dijo Jesús a la mujer junto al pozo de Jacob. El agua que yo tengo, el agua que yo quiero darte a beber, si tú bebieres de esa agua, no volverás a tener sed jamás. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy está sediento y hambriento? Porque no quieren comer de este pan. Este es el pan verdadero, hermanos. Este es el pan que da vida, la palabra de Dios. Tenemos que comer de ese pan. Nos hemos descuidado, hemos sido negligentes, hemos descuidado el alimentarnos de este verdadero pan. ¿Cuán a menudo nosotros comemos de este pan? Tenemos que alimentarnos diariamente de este pan espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Aquí hay vida en este pan, hermanos. Hay vida eterna en este pan. Si nosotros sentimos el deseo de comerlo. Lo que sucede es que este libro para muchos es un libro no atrayente. No es atrayente este libro. Hay otras cosas que sí nos atraen. Deportes, televisión, películas de Hollywood, programas, shows. Eso es más atrayente a veces para nosotros que este pan de vida. Es por eso, mis queridos hermanos, que no va a haber nunca un cambio en nuestras vidas. Porque no permitimos que el Espíritu Santo, a través de este pan, obre en nuestros corazones el cambio que Cristo quería obrar en esos líderes de la nación judía.
El pueblo de Israel estaba hambriento, mis queridos hermanos, hambriento por ese pan espiritual, porque estaban hastiados de esas migajas que caían de la mesa del rico. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra característica, volviendo a Éxodo 25, de esa mesa, versículo 28. Mantengan sus marcadores ahí en Éxodo 25, si son tan amables. Versículo 28 dice, harás las varas de madera de acacia, también eran de acacia, que ya sabemos que representa la naturaleza humana de Cristo, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada, ¿qué? La mesa. La mesa era llevada con esas varas que pasaban por esos anillos, y cuando era tiempo de movilizarse el pueblo de Israel de un lugar a otro, era cargada esa mesa de los panes de la proposición. O sea que las varas ayudaban a llevar la mesa en sus jornadas por el desierto, mis queridos hermanos, y mantener la mesa bien equilibrada, ¿sí o no? El evangelio, mis queridos hermanos, que es Cristo representado por esa mesa, debe ser llevado a todo el mundo. Cuando este evangelio es recibido en la vida del cristiano, nos llevará a vivir una vida bien equilibrada. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso es que tenemos que alimentarnos de esta palabra. La palabra de Dios ha desaparecido en la gran mayoría de los hogares cristianos hoy. No hay tiempo para el culto matutino. No hay tiempo para que la familia se siente y abra este maravilloso libro por las mañanas. Tengo que salir corriendo para el trabajo. Voy tarde. No hay tiempo, hermanos. Por eso es que en los hogares están desequilibrados. Por eso hay crisis en los hogares hoy en día. Porque no se le ha dado la oportunidad de que esas varas pasen por esos anillos que representan a Cristo Jesús y carguen esa arca, mis hermanos, o esa mesa que es el pan de vida. Jesús dijo, o el apóstol Pablo, hablando de Jesús, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos en este mensaje, en este precioso mensaje, veníamos inestables, tambaleándonos, ¿sí o no? Pero poco a poco, a través de este alimento maravilloso, el Señor, a través del poder del Evangelio, el Señor nos fue estabilizando nuestras vidas. Si tú quieres que tu hogar sea un hogar estable, si tú quieres que tu hogar sea un hogar firme, dale prioridad al pan de vida que es la palabra de Dios. Haz de este libro el centro de tu hogar. Muchos hogares hoy, el centro de sus salas es un televisor, una pantalla de 60 pulgadas, pero la palabra de Dios permanece cerrada. Mis queridos hermanos, ¿qué prioridad nosotros le estamos dando al Señor? También en esa mesa habían otras cositas muy interesantes. Vamos a Éxodo 25, 29. Dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. O sea, había una ofrenda de libación de líquido que se hacía allí en esa mesa de los panes de la proposición. Las cucharas eran usadas para echar ¿qué? Incienso sobre los panes de la proposición. Los platos eran usados para el pan de alimento, de acuerdo a Números 7, 18 y 19 y 25. Mientras los sacerdotes comían a la mesa de los panes de la proposición, a la luz del candelero de oro, quemaban incienso delante del Señor en el altar de oro. Miren el cuadro, hermanos. Los sacerdotes comían del pan de la proposición a la luz del candelero de oro, que de eso vamos a estar hablando en nuestros próximos temas. Y quemaban incienso delante del Señor en el altar de oro. ¿Qué representa eso para nosotros hoy? El cristiano, hermanos, mientras come del pan de vida, que es Cristo Jesús, es iluminado por Cristo,
que es la luz del mundo, y acompañado de una vida de oración. Ese es el devocional del cristiano cada día. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, necesitamos cada día comer de ese pan de vida, iluminados por la presencia del Espíritu Santo, por Cristo Jesús, que es la luz del mundo, y desarrollando en nuestras vidas una vida devocional o de oración. Si queremos ser cristianos constantes, si queremos ser cristianos firmes y si queremos ser cristianos victoriosos. Si descuidamos esas tres cosas, vamos a ser siempre cristianos mediocres, simples asistentes a una congregación aquí todas las semanas. Simples espectadores. El Señor no quiere ver ese tipo de cristianos en la iglesia, hermanos. El Señor quiere ver una iglesia viva. Una iglesia que verdaderamente se alimente de la palabra del Señor, que coma ese pan espiritual cada día. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar este libro, a anhelarlo, a desearlo. Así como usted siente el deseo de comer ese alimento físico, así nosotros necesitamos también ese deseo por este maravilloso libro que es la palabra del Señor. Éxodo 25:30, el último versículo de esa sección, hablando de esa mesa. Éxodo 25:30 dice que el pan de la proposición debía estar delante de Jehová continuamente. ¿Qué dice? Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Quién es el pan de vida, hermanos? Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Está Cristo Jesús continuamente en nuestras vidas? ¿Lo tenemos continuamente presente en nuestros corazones? ¿O nos acordamos de Él solamente cuando venimos acá los sábados? ¿O nos acordamos de Él solamente cuando estamos pasando por problemas o situaciones difíciles en nuestras vidas? Vamos a Juan capítulo 6, acompáñenme por favor, regresemos a Juan capítulo 6. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos leído. Pero vamos a leer el versículo 34 una vez más porque me llama mucho la atención ese versículo y quisiera compartirlo con ustedes una vez más. Juan 6:34. Los judíos le dijeron a Jesús: Señor, danos siempre de este pan. Cuando Jesús les dijo a ellos que el pan de Dios es aquel que había descendido del cielo. Jesús les respondió y les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, ¿por qué el pueblo judío le pidieron a Jesús: danos siempre de este pan? ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba pereciendo de hambre espiritual. Ustedes han leído la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Que es una parábola que el mundo cristiano hoy lamentablemente ha distorsionado de tal manera que han hecho creer a la gente de que esa parábola de Cristo Jesús sostiene o enseña la doctrina del infierno. Pero en esa parábola hay dos personajes muy interesantes. Les exhorto a que la lean en Lucas el capítulo 16 en adelante, el versículo 20 en adelante. Habían dos personajes: el hombre rico, ¿verdad?, que representaba a quién ese hombre rico en la parábola, a los dirigentes de la nación judía. Y también había un hombre que se llamaba Lázaro, era un mendigo que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas. Ese hombre Lázaro que mendigaba, que estaba enfermo, que tenía una enfermedad, hermanos, que estaba lleno de llagas, representaba a ese pueblo marginado judío, a esas parias de la sociedad que los líderes de la nación judía los habían marginado completamente y los habían desprovisto completamente. ¿De qué cosa? De las bendiciones de Dios dadas a Abraham y de la salvación. ¿Se acuerdan del caso del joven ciego? Juan capítulo 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó para que éste naciese ciego, él o sus padres? Jesús le dijo: ni él ni sus padres.
Los discípulos habían creído la doctrina de los líderes de la nación judía, que los enfermos, los ciegos, los paralíticos, los inválidos, los leprosos, los parias de la sociedad estaban desprovistos de las bendiciones de Dios y por esa causa estaban condenados, hermanos, por su pecado según ellos. Ese hombre Lázaro en la parábola estaba lleno de llagas y el versículo 21 de Lucas 16 dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. El pan que Dios le había dado a esta nación judía, que era el mensaje de la palabra de Dios, los ricos representados en esta parábola por los líderes de la nación judía, se habían llenado ellos mismos, se habían alimentado ellos mismos y habían guardado ese pan y no se lo habían dado al pueblo, hermanos. El pueblo estaba hambriento, estaba anhelante de ese pan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había sido cambiada por las máximas y las tradiciones de los ancianos y de los líderes de la nación judía. La palabra de Dios había desaparecido de las mentes de sus oyentes. Y las personas anhelaban ese pan. Por eso le dijeron a Jesús: danos siempre ese pan. Queremos ese pan, estamos hambrientos. Ese hombre de la parábola, Lázaro, dice que ansiaba, anhelaba llenarse o saciarse, aunque fuera con las migajas. Las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Muchos cristianos hoy, hermanos, vienen a sus iglesias cada semana y lo único que escuchan son migajas desde el púlpito, porque lo único que reciben no es el pan verdadero, no es la verdad que satisface y llena el alma. Son migajas y se conforman solo con migajas, porque durante el transcurso de la semana no se alimentan del verdadero pan, que es la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué conformarnos con tan poco cuando aquí tenemos el pan de vida, que es la bendita y santa palabra del Señor? Amén. Dice San Juan 6:47 al 51 lo siguiente. 6:47 al 51. Jesús dijo: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, es mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, la vida de Cristo está ¿dónde? En su palabra, que es el pan de vida. El deseado de toda la gente, la página 355, dice lo siguiente: mirando constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Si tú tienes hambre y sed de Dios, el Señor te va a satisfacer. Y la única manera es a través de su palabra. Si este libro permanece cerrado en tu hogar, tu sed vas a seguir experimentando esa sed espiritual. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Necesitamos volver como iglesia, como pueblo, a volver a alimentarnos de este pan de vida.
o de lo contrario perderemos esas bendiciones que el Señor quiere darnos en esta noche. Termino con una declaración final. Testimonios para los ministros, la página 257 y 258. Testimonios para los ministros, 257 y 258 nos dice: la verdad es un poder precioso, vitalizador. La exposición de la palabra da luz y entendimiento a los simples. La verdad debiera exponerse, oigan bien, hermanos, y esto es una gran responsabilidad para el ministro, para el predicador, para el que se para al frente detrás de un púlpito y presenta la palabra de Dios. Este mensaje es para aquellos que exponen la palabra de Dios. Dice, la verdad debiera exponerse con claridad, lentamente, con fuerza, para que impresione al oyente. Cuando se presenta algún aspecto de la verdad, es esencial que se la entienda para que se reciba todo su precioso alimento, el pan de vida, el maná del cielo. Que se recoja todo pedazo para que nada se pierda. Al presentar la verdad mediante la predicación de la palabra, es importante que el oyente bien dispuesto no pierda nada. Por eso no podemos entretenernos con nada cuando la palabra de Dios se está exponiendo, mis queridos hermanos. No podemos entretenernos con nada. Sigue diciendo esta declaración: el Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, está tratando de llegar a la mente, y la convicción se produce en el corazón y la conciencia. Pero el exceso de material tiene efectos perjudiciales, pues borra la impresión hecha anteriormente. Hable poco y despertará interés en escuchar una y otra vez. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, no hay que predicar sermones muy largos, ¿verdad que no? Hablar poco, pero hablar la verdad clara y sencilla. El Señor nos ayude en esta hora. Si queremos desarrollar una experiencia diferente al entrar ya en este lugar santo a partir de hoy, necesitamos empezar a alimentarnos de esta bendita palabra de Dios, hermanos. Necesitamos conocer este mensaje. Necesitamos comer de este pan. Este pan es el que nos va a nutrir, nos va a fortalecer. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos comer de este pan. Necesitamos comer de este pan que está disponible. Jesús es este pan. Yo soy el pan de vida. El pueblo judío dijo: danos siempre de este pan, Señor. Aquí está el pan, hermanos. Este es el pan que te dará vida eterna. Este es el pan que te llevará al reino de los cielos. Este es el pan que transformará tu vida. ¿Quieres tú comer de ese pan hoy? Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Terminamos con una palabra de oración. Aquellos que puedan arrodillarse, si son tan amables. Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos las gracias por su palabra, Señor, que es el pan de vida. Oh, Señor, reconocemos que hemos sido negligentes en el pasado. Nos conformamos solo con migajas cada semana o cada vez que venimos a un culto en la iglesia, pero no nos alimentamos durante la semana diariamente de este pan de vida. El diablo nos tiene ocupados en los afanes de esta vida, Señor, en el trabajo, en el part-time y el overtime y todos los times. Pero Padre Celestial, le suplicamos de todo corazón que de hoy en adelante usted nos ayude a empezar a dedicar tiempo en nuestros hogares cada día para alimentarnos de este bendito pan. Este bendito pan que representa a Cristo Jesús, el pan de vida, representado en esa maravillosa mesa de los panes de la proposición. Es el primer paso en nuestra vida cristiana
cuando hemos entrado por esa puerta, hemos confesado, hemos abandonado nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida al control del Espíritu Santo, comienza un proceso de crecimiento espiritual. Así como el bebé recién nacido que necesita alimentarse del alimento materno, así nosotros tenemos que alimentarnos de este bendito pan, que es la palabra de Dios, si queremos crecer espiritualmente. Padre Celestial, queremos ese pan en esta noche. Ayúdanos a alimentarnos de este bendito pan que es su santa y bendita palabra. Si hemos sido negligentes en el pasado, si hemos descuidado el estudio diario de su palabra, le pedimos que nos perdone y nos ayude a sacar tiempo cada día para estudiar y escudriñar este maravilloso libro. Este libro santo, Señor, que tiene un poder transformador, un poder que cambia, que rompe cadenas, que transforma el corazón humano, que cambia la mente del ser humano. Padre Celestial, ayúdanos a amar, a desear, a ansiar comer de este pan cada día. Bendiga esta congregación, Señor, en esta noche. A cada hermano que se ha dado cita, a cada hogar aquí representado, Padre Celestial, a cada joven, a cada niño. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante, ayúdanos a vivir una vida íntegra delante de sus ojos para poder algún día estar delante del trono de Dios con todos los redimidos de todas las generaciones. Al terminar en esta noche, pedimos su bendición, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.